En Aguililla, Michoacán, se observa un video reciente de elementos del ejército que aparentemente están abandonando el municipio. Esto lo vamos a presentar en este siguiente bloque, porque, bueno, pues es un video en donde aparentemente el cártel Jalisco Nueva Generación ha tomado control de este municipio de Michoacán. Vamos a observar el video. Anda venido cantado. Y le vino hasta por el carril, ¿te verá? ¡Vámonos! ¡Que te bañes! Bueno, pues terminó ya el video, ya lo observamos. Aparentemente lo que sucede es que el ejército abandona Aguililla, Michoacán, en control, que ha sido ya el municipio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que ahí se observa, lo que se exhibe en las redes sociales. Y bueno, pues vamos a entrevistar y quiero aprovechar en este bloque preguntarle de inicio a Jesús Lemus, colaborador de Sin Censura, periodista que buena parte de su carrera está realizada en Michoacán, un hombre al que admiramos, autor de este libro, Los Malditos, que en su momento nos sacudió a varios, porque nos habló del autoritarismo de alguien que hoy habla, dizque, de una dictadura, Felipe Calderón. Jesús Lemus, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Maestro, buenas tardes, siempre un gusto y un placer saludarte. Estimado Jesús, de entrada, tú que conoces lo que sucede en Michoacán, ¿qué te parece este video en donde aparentemente sale el ejército de Aguililla, Michoacán, de este municipio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Y qué mensaje significa esto para todo el país? Bueno, maestro, sin duda alguna, la exposición mediática de este evento, igual que otros que hablan de la posverdad, luego de que se filtra un video, pues se queda realmente corta frente a la realidad que se vive en Michoacán, igual que en otros estados donde el narco ha ido haciéndose del control de poblaciones enteras. No, la escena no es extraña, digo, el asunto es que se ha mediatizado a través de un video. La escena no es extraña, pero debo decirte que desde hace por lo menos 6 meses el estado de Michoacán, sobre todo en la zona limítrofe con Jalisco, en la región de Aguililla, de Tepalcatepec, sobre esa zona, prácticamente el cártel de Nemesio Ceguera ha ido invadiendo, controlando las ciudades, arrebatándosela a otros narcotraficantes, que sería el caso de los Caballeros Templarios, la familia michoacana y otras organizaciones pequeñas que actúan como minicárteles en la zona. Pero eso es el pan nuestro de todos los días en el estado de Michoacán. Igual, insisto, que ocurre, por ejemplo, en la zona de Guerrero, o que ocurre, por ejemplo, en Nayarit, donde también está extendiéndose el cártel de Nemesio Ceguera. Y pues estamos viendo únicamente en esta actuación de cómo las fuerzas federales se retiran ante la superioridad numérica y de armamento de los grupos criminales. Pues estamos viendo lo que es la realidad y que ya también lo reconoce así la Oficina Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos, la DEA, que el cártel de Nemesio Ceguera es el que mayor preponderancia está teniendo actualmente en el país, pues en función de que el cártel de Sinaloa, que antes el cártel preponderante de las drogas, pues ha venido en decremento justamente por las escisiones internas que se han dado, y lo único que estamos viendo es precisamente la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación, que así como está copando poblaciones enteras en el suroriente
sería el surponiente del estado de Michoacán, pues está invadiendo también otros estados, maestro. Jesús Lemus, a propósito de violencia, hoy escribes un artículo muy interesante. Bueno, lo escribiste ayer, entiendo, una reciente difusión en Los Angeles Times sobre, insisto, la violencia política. ¿Cuál es el reto que estamos enfrentando en este proceso electoral cuando conocemos de aspirantes que son ejecutados, pero también de candidatos que se los llevan por presuntos vínculos con el crimen organizado? Lo que sucedió ayer con un amigo de Samuel García de Movimiento Ciudadano, un candidato de Nuevo León, se lo llevan con armas largas, dinero, joyas, con el sello del crimen organizado. ¿Qué está pasando con esta violencia política en este proceso electoral? Pues es también, maestro, producto de la expansión territorial que se está dando en el país por parte principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y otros más, pero también en una expansión política, una expansión en la vida pública de los mexicanos, la penetración de estos grupos, porque los cárteles también juegan pues a la política y ellos buscan sobre todo el control de los cargos de elección popular, como son los alcaldes o como son los regidores de ayuntamiento, para tener precisamente control sobre las políticas locales en los municipios, para poder seguir medrando del presupuesto, para poder tener control de las áreas de seguridad pública, para poder colocar a gente afín a los cárteles dentro de estos gobiernos municipales, para poder seguir pues manteniendo el control de cada región. Y por eso hoy vemos que la violencia política en México pues ha venido a la alza, justamente, y apenas en lo que es la primera semana formal de campañas, pues estamos viendo que ha habido ya un repunte de actos de intimidación, de amenazas, de homicidios, justamente contra algunos actores políticos. Y te pongo el caso, por ejemplo, de lo que bien señalas, que de lo que hoy publico en Los Angeles Times, que habla acerca de la violencia política que se da en torno a esta campaña electoral, que donde resalta lo más importante a resaltar, creo que son dos hechos muy, muy considerables. Primero, que desde septiembre a la fecha, hasta el 31 de marzo, de septiembre al 31 de marzo, ha habido entre los actores políticos 60 asesinatos con tintes políticos, donde han perdido la vida 20 aspirantes a una candidatura o que ya eran candidatos. También se han registrado 69 actos de amenazas o intimidación en donde los grupos del crimen organizado están buscando colocar a sus propios actores y en consecuencia amenazan a los que consideran no de su agrado, no de su bando, no de sus intereses, y pues están obligando a la renuncia de algunos aspirantes a cargos de elección popular. De este caso de la violencia política en México, hace un estudio muy importante en la consultoría ETELEC, que encabeza Rubén Salazar, y es un estudio creo que único en el país, donde va desmenuzando cómo y por qué se está dando la violencia en el país. Pero yo lo podría resumir a grandes rasgos, que la violencia política en el país que estamos viviendo actualmente se debe únicamente a la expansión de presencia en la vida política y pública de los cárteles de las drogas, en donde están interviniendo todos los cárteles, maestro. Estimado Jesús, y el eslabón más débil sigue siendo entonces la figura de los ayuntamientos, de las presidencias municipales. Es ahí donde rápidamente toman control los grupos del crimen organizado. De hecho, en su momento lo reconoció el presidente López Obrador, que ahí hay que trabajar en ciertas zonas del país. Déjame, en otro bloque, Jesús, creo que ha sido muy puntual. Si quieres, coméntame sobre esto que te he dicho, porque te tengo otra. Sí, claro, adelante, las que sean necesarias, maestro. Mira, maestro, creo que yo coincido mucho en que justamente el eslabón más débil de la estructura política en México pues son precisamente los ayuntamientos. Primero, por las carencias materiales que tienen los gobiernos municipales, por el desaseo que se ha dado en el manejo de las finanzas en esas localidades, y pues porque justamente así como el municipio
es la base fundamental del territorio mexicano, del territorio político, pues también es la base fundamental de los cárteles de las drogas y del crimen organizado. Entonces, aparte de que los alcaldes son los últimos en alcanzar una presencia ante la propia figura federal o la autoridad federal, como para reclamar la ayuda en cuanto a seguridad. Pueden tener en este caso los candidatos a diputados federal, a diputado local o a gobernadores, pues sin mayor problema pueden tener el alcance y el contacto con la federación, con la Secretaría de Gobernación, para que se les dote de seguridad privada, de seguridad particular, de seguridad personal para ellos y sus familias, pero no así los candidatos a alcaldías y ayuntamientos. Primero, porque son muchísimos, son miles de aspirantes, y segundo, pues porque no creo que haya ese aparato de seguridad del propio gobierno federal que les pueda brindar esa seguridad, maestro. Ha sido muy claro. Jesús Lemus, déjame